Flor y Canto presenta. Número 255 del compendio. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? La respuesta muy breve, como vais a ver. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. No se puede dar una respuesta más sencilla. Desde el minuto uno, como se dice, ¿no? Desde el minuto uno, desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Es el don de la salvación y entonces la Iglesia siempre pone las máximas facilidades, ¿no?, para recibir ese don de la salvación. No quiere decir que lo trivialice, porque a veces se puede confundir el facilitar el don de la salvación con trivializarlo. Cuando la Iglesia, por ejemplo, pide unos cursillos prebautismales, ¿no?, o a los adultos les pide que entren en la preparación catecumenal de los catecúmenos para llegar a bautizarse, con eso no está dificultando ese tipo de peticiones o condiciones, ¿no?, para prepararse bien, no es dificultar esa oferta, no, sino que es de alguna manera asegurarse de que no se va a trivializar, porque a veces puede haber una no fácil integración de estos dos aspectos. La Iglesia quiere facilitar el don de la salvación, que es el don del bautismo para todos, pero sin que esa facilitación sea una trivialización. Pero voy a elegir 3 textos evangélicos de Hechos de los Apóstoles para que nos demos cuenta de hasta qué punto, desde el minuto primero, la Iglesia facilitó, ¿no? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, fijaros, está Pedro dando un discurso y dice: al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos y bautizaos. Cambia tu corazón y bautízate. Como veis, nunca se ha dicho que el hecho de que la Iglesia facilite el bautismo quiere decir que sea un rito mágico. No, no es un ritual mágico, porque les pide la conversión. Un ritual mágico es aquel que, que uno puede recurrir a él sin que supone un cambio en su vida. No, pero aquí se les pide: convertíos y bautizaos. O sea, es decir, que el sacramento del bautismo es un sacramento que transforma nuestra vida. Será muy sencillo, sí, es muy sencillo, pero es muy potente, porque la llamada a la conversión que hizo Jesús cuando comienza la predicación de su ministerio, convertíos y creed en el Evangelio, pues está totalmente ligada al bautismo. El bautismo sin la conversión sería un jugar a un rito, sería recurrir a un rito profanándolo. Que un adulto, ¿no?, recurriese al sacramento del bautismo sin que en su vida existiese fe y conversión, sería la profanación de un sacramento. Bien, otro texto también emblemático en el que podemos ver cómo desde el primer minuto, ¿no?, se ofrecía el sacramento del bautismo. Lo tenemos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 26. Allí se narra cómo el ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que marche, que vaya camino desde Jerusalén a Gaza, y que allí se encontrará, que tendrá un encuentro providencial, y en efecto allí se encuentra con un etíope, un eunuco, ministro de Candaces, que va montado en su carroza y va leyendo un pasaje del profeta Isaías. Él no lo entiende, el Espíritu le manda a Felipe ponerse junto a la carroza para ayudarle a interpretar. ¿Entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe le explica ese texto que estaba leyendo, que era
que era del cántico del siervo de Yahvé, y entonces llega un momento en que a ese hombre se le abre la comprensión del misterio de la salvación, y llega un momento en ese encuentro en el que, fijaros, ¿no?, dice, continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe y el eunuco, y allí le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fijaros, ¿no? Esto es lo que hacía la Iglesia, igual que en el texto anterior he visto cómo pedía la conversión, aquí de alguna manera pide el reconocimiento de Jesucristo como el siervo de Yahvé, ese acto de fe, reconocer que Cristo es tu Salvador, y se bautizó. Otro texto también hermoso, Hechos de los Apóstoles 16, cuando se narra cómo Pablo y Silas estaban en la cárcel, les habían pegado una paliza, ¿no?, por haber predicado, estaban cantando, alabando himnos, se produce allí un temblor, un terremoto, se abren las puertas de la celda, y entonces el carcelero, pensando que se habían escapado, hace un amago de suicidarse con la espada, porque tenían condena de muerte, ¿no?, cuando no habían custodiado los presos, y dice, quieto, quieto, que estamos aquí dentro, que no nos hemos escapado. Aquel hombre entra dentro de la cárcel y entonces entiende que hay una manifestación de Dios, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Y entonces Pablo y Silas al carcelero, ¿no?, le invitan a coger el mensaje de la salvación, y aquel hombre les invita a su casa a celebrar la fiesta del encuentro con Cristo, y dice el texto cómo él se bautizó con toda su familia, ¿no?, en esa celebración de haber sido testigo de cómo el Espíritu de Dios libraba de la cárcel a Pablo y a Silas. Se bautizó él con toda su familia, el carcelero, ¿no? Bueno, son episodios entre tantos otros que manifiestan lo que pregunta este punto: ¿desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés. Aquel que cree en Cristo, porque creer en Cristo al mismo tiempo es reconocerle como el enviado de Dios, es también recibir el mensaje a la conversión, a la renovación y a la voluntad de recibir el don de Cristo para poder nacer a una vida nueva.